Muy buenas tardes, amada Iglesia Bautista Libertad. Es un gozo saludarlos en este miércoles 26 de agosto del año 2020. Estamos directamente transmitiendo desde aquí, desde el auditorio de nuestra iglesia, la Iglesia Bautista Libertad, y es un gozo saludarlos a través de este medio. Gracias a usted que nos sintoniza a través de las páginas de Facebook, al igual que también de nuestra página de experienceliberty.com. Les agradecemos mucho que tome su tiempo en esta tarde para orar con nosotros, cantar un canto y más adelante estudiar la palabra de Dios. Estaremos viendo el libro de Filipenses en este día, el primer capítulo, así que quédese conectado con nosotros. Acompáñenos a orar en esta tarde. Padre, te damos las gracias, Señor, por la bendición que nos das de poder acercarnos a ti, Señor, al trono de tu gracia. Mi Dios, mientras nos preparamos nuestros corazones, Señor, para venir delante de ti, mi Dios, te ruego, mi Dios, que por favor también unja nuestros oídos, nuestra mente, nuestro cuerpo, Padre, para poder escuchar tu palabra, Señor. Te ruego que podamos aplicar a nuestra vida, que sea un mensaje práctico en esta tarde, Señor, para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos y amigos que nos sintonizan. Cantemos este primer canto y de enseguida tendremos anuncios y la predicación de la palabra de Dios. Gracias por haber entonado este canto con nosotros. Le agradezco mucho su atención, al igual que su fidelidad a través de los diezmos y ofrendas y por supuesto su compromiso del Gran Club de los 1000, al igual que el compromiso a los misioneros de nuestra iglesia. Gracias también por acompañarnos los domingos a la 1:15 de la tarde. Si se encuentra en el Valle de Las Vegas, usted nos está escuchando por este medio, venga, acompáñenos este próximo domingo, ya que este domingo a la 1:15 de la tarde tendremos la Cena del Señor aquí mismo en el auditorio. Así que corra la voz, traiga a un amigo, traiga a alguien que quiera escuchar la palabra de Dios para que nos acompañe y sea parte de este gran evento este próximo domingo a la 1:15 de la tarde. Prepare su corazón, es tiempo de tener comunión juntos aquí en la iglesia, en el auditorio de nuestra iglesia. Pero antes, el día anterior, el día sábado, a las 9:30 de la mañana, estaremos saliendo a tocar puertas. Vamos a salir a ganar almas, más bien. Estaremos tocando los corazones, vaya, con el tratado de la palabra de Dios. La semana pasada tuvimos la bendición de poder guiar a alguien a Cristo a través del tratado con el cual estamos compartiendo el Evangelio. Así que acompáñenos a las 9:30 de la mañana este sábado. Aquí estaremos saliendo de nuestra iglesia. También les quiero recordar que el día 13 de septiembre estaremos teniendo nuestra noche de anfitriones, ya que el grupo de oración se estará reuniendo en las diferentes localidades. Su líder de oración estará en comunicación con ustedes más adelante para darles más información. Así que manténgase en sintonía con nosotros, estaremos comunicándole más información al respecto. Así que por favor manténgase conectados a través de los medios sociales, al igual que lo esperamos aquí, como les decía anteriormente, el domingo, este próximo domingo a la 1:15 de la tarde.
Gracias a cada uno de ustedes por su paciencia a través de estas transmisiones. Estamos llegando ya al final de las transmisiones de los miércoles de esta manera, ya que el día 23 de septiembre estaremos teniendo nuestro servicio de media semana aquí en nuestra iglesia. Nos estaremos reuniendo en un lugar específico de nuestra iglesia para de esa manera honrar a nuestro Señor con nuestras peticiones, nuestro agradecimiento y por supuesto con la presencia de cada uno de ustedes aquí en la Iglesia Bautista Libertad. Anótelo bien, el día 23 de septiembre de este año estaremos ya reuniéndonos próximamente aquí mismo en su iglesia. Gracias, hermanos, por toda su atención. Ahora los invito a que vayamos a la palabra de Dios y vayamos al libro de Filipenses, a la carta de los Filipenses. Estaremos viendo en el capítulo 1 del versículo 3 al versículo 11, así que abran sus Biblias, por favor, junto conmigo, y de esa manera vamos a leer la palabra de Dios y dar por iniciado este mensaje o este estudio que se llama Orando por nuestro prójimo. Orando por nuestro prójimo, así se llama el estudio en esta tarde. En Filipenses 1, del versículo 3 al versículo 11, la palabra de Dios dice lo siguiente: doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Versículo 8 dice: porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Padre, te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Te ruego, Dios, que la bendiga, Señor, al igual que el resultado de ella. Te damos la honra y la gloria, Señor, por todo lo que harás en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos, por su sintonía. Vamos entonces a entrar de lleno a lo que es el estudio de la palabra de Dios. Y hablando del libro de Filipenses, el apóstol Pablo escribió esta carta a los cristianos, a sus amigos cristianos en la iglesia de Filipo. Esto aconteció aproximadamente en el año 61 de la era después de Cristo. Entonces estamos viendo cómo él se encuentra en este momento en una prisión, en una casa. Él se encuentra básicamente esperando enfrentar la corte de César, y él se encuentra en arresto domiciliario. Esto lo encontramos en Hechos 16, 11 al 40. Pablo dirigió esta carta a tres grupos. Dice la palabra de Dios en el versículo 1 del capítulo 1, dice: a todos los santos en Cristo. Esto significa que él envió a todos los cristianos de Filipo. Todos los cristianos santos significa que estas personas habían recibido a Cristo como su Salvador. Al hablar de santos estamos refiriéndonos a personas que han sido salvas por medio de la sangre de Cristo. Más adelante él se refiere a los obispos en un sentido general. Esto significa a estas personas que dirigían la obra, aquellos que eran responsables del liderazgo de la obra de la iglesia. También hablaba de los diáconos, aquellos que tenían posiciones reconocidas de servicio, así como aquí en nuestra iglesia le llamamos los líderes de oración. Ellos tienen gran responsabilidad aquí con los miembros de la iglesia. Pablo anima a estos tres grupos, es decir, a la iglesia completa, a que se mantengan gozosos en la persona de Cristo Jesús. El apóstol comienza dando un tipo de reporte, digamos, de esa manera, de lo que había pasado, de cómo es que en sus prisiones él se fortalecía al caminar con Cristo. Pero antes de todo lo que esto está hablando, de lo que le está recordando a la iglesia de Filipos, él les dice y les recuerda que oren unos por otros. ¿Sabe lo que me gustaría que tuviéramos de este mensaje el día de hoy? Es como el apóstol Pablo nos enseña a través de 5 puntos que estaremos viendo en esta tarde, cómo es que debemos orar uno por los otros. Note primeramente la manera como el apóstol Pablo oraba, y de acuerdo con el versículo 3. En el punto número 1 dice que él oraba él tenía constancia en su oración. Él tenía constancia en su oración.
Veamos el versículo 3. Doy gracias a Dios, ¿qué dice? Siempre que me acuerdo de vosotros. ¿Sabe? La oración de Pablo no era paulatina, no era algo que se hacía de vez en cuando, sino que él oraba siempre, de acuerdo con lo que acabamos de leer. Él dice que siempre que él pensaba en sus amigos de la iglesia de Filipos, él oraba por ellos. Es bueno, mis hermanos, que oremos unos por otros. Es bueno que lo hagamos constantemente. ¿Sabe? El enemigo de nuestras almas, él busca la manera de cómo distraernos para que no oremos unos por los otros. Porque en el momento de que no estamos cubriendo cada uno de los miembros de nuestra iglesia en oración, se quedan expuestos técnicamente a los ataques del enemigo. ¿Saben quién pierde cuando uno de nuestros hermanos cae por el hecho de que no le hemos cubierto a ellos en oración? Todos nosotros. Cuando un miembro de la iglesia, un miembro del cuerpo se duele, todos nos debemos de doler. Y cuando uno de ellos cae, de igual manera también debemos de dolernos por ello. Este es nuestro cuerpo, así que tenemos que cuidarlo, tenemos que llenarlo o bañarlo en oración. Cada uno de ustedes, hermanos, es un miembro muy valioso de nuestra iglesia. La realidad es que nuestro cuerpo necesita oración constante unos por otros. Este es el primer punto, orando por los creyentes. Técnicamente tenemos que orar por los creyentes. Este es el siguiente punto, orando por los creyentes. En el versículo 5 nos dice, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Aunque nuestras oraciones deben ser por todas las personas, debe de tener preeminencia el que oremos por la familia de la fe. Es importante tenerlos en oración. Dice, por vuestra comunión en el Evangelio. Únicamente aquellos que se consideran la iglesia pueden tener comunión unos con otros. Vea que la idea era de que en la iglesia de Filipenses estaban en compañerismo, se mantenían en compañerismo. Ellos se mantenían en compañerismo unos con otros, se mantenían en compañerismo con el apóstol Pablo a través de esparcir el Evangelio, a través de su apoyo y su amistad, y a través de su ayuda financiera para poder ministrar al apóstol Pablo. Recordemos que en el mes de septiembre nuestra iglesia estará enfocándose en las misiones. Recuerde usted que el año pasado tuvieron la oportunidad de poder acompañar a varios misioneros. Este mes, el mes de septiembre, también tendremos misioneros aquí en nuestra iglesia, así que haga planes para venir y acompañarnos este próximo mes de septiembre. ¿Sabe? Ellos no esperaron, la iglesia de Filipos, algo muy interesante, ya que ellos no esperaron a que el apóstol Pablo llegara a ser un exitoso hombre predicador, sino que ellos, dice la palabra de Dios, ellos aportaron para la necesidad del apóstol Pablo, y no solo eso, sino que le mostraron amistad, orando y estando en comunión con él. La comunión y el afecto que se sentían unos por otros era muy especial, ya que ellos se encontraban trabajando en el ministerio juntos. Hay cosas en la vida que, como creyente, cuando usted las experimenta, su familia inmediata, la familia secular, quizás no la entienda, pero la familia de Dios, la familia de Cristo, con la cual usted tiene comunión, se gozará en usted cuando sepa de alguna bendición que el Señor ha provisto para usted. Pablo era un ejemplo de eso. Él oraba por su iglesia, él oraba por la iglesia de Filipos, porque en sus prisiones él sabía que podía contar con esta iglesia. Recordemos que esta iglesia fue establecida por el apóstol Pablo en el segundo viaje misionero de él. Y esta carta fue enviada a esta iglesia 11 años después de que había sido establecida. Pero él les recordaba, quiero que oren de esta manera. Quiero también, Iglesia Bautista Libertad, que también ore usted de esta manera. Primeramente, ore por su familia. Ore por cada miembro de su familia, por cada necesidad específica de cada uno de ellos, de su esposa, de sus hijos, de sus padres, de sus hermanos y más adelante de todos los demás parientes que usted puede tener en su familia. Al igual también enseguida puede orar por la iglesia. Ore por aquellos hermanos que tienen necesidad específica. Ore por aquellos hermanos que necesitan algo en particular. Ore para que el Señor sea glorificado a través de ello. Y también, por supuesto, oren por su pastor. Ore por el pastor de la iglesia. Ore por todos los pastores de su iglesia. Para gloria de Dios, tenemos la bendición de tener más de un pastor aquí en nuestra iglesia. Por lo tanto, manténganse en oración. Hay mucho por qué orar, mis hermanos. Así que adelante, continúen haciéndolo.
Aprendamos a orar unos por otros, hermanos. Aprendamos a orar entonces por nuestros prójimos, por nuestra familia. Pero la pregunta es, ¿cómo es que debo de orar? Bueno, esto nos lleva al tercer punto, orando por su santificación. Oren siempre por su santificación, ya que en el versículo 6 nos dice lo siguiente: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Acaban de escuchar de la pluma del apóstol Pablo uno de los versículos favoritos de su servidor. Habla sobre la seguridad de la salvación. Aquel que nos salvó nos hará perfectos hasta aquel día. Gloria a Dios. Era en sí una buena obra, dice el apóstol Pablo, la que había empezado en los filipenses y asimismo en todos los creyentes. Observe lo siguiente y escuche bien conmigo lo que voy a leer. La obra de la gracia tiene su raíz en la bondad divina del Padre. Es plantada por la bondad negada a sí mismo del Hijo. Es decir, el Hijo se negó a sí mismo, dándose un cuerpo de hombre. Es regado como una planta. Esta es una planta de plástico, no sirve, pero es regada diariamente por la bondad del Espíritu Santo, y así brota del bien y conduce al bien, y es, por lo tanto, toda buena obra. Esta es la obra de la Trinidad, trabajando en conjunto para nuestra santificación. Recuerde que en el proceso de la salvación está la justificación, la santificación y finalmente la glorificación. Esta obra en el creyente no se perfeccionará sino hasta el día de Jesucristo, el cual en el contexto del versículo que acabamos de leer se refiere en el tiempo cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia y seamos arrebatados a su presencia. Es decir, estaremos en su presencia en nuestra resurrección. Todos estamos en el proceso de la santificación y Pablo le dice que oren para que el Señor los perfeccione cada día un poco más, hasta que venga nuestro Señor. Debemos de orar de que Dios continúe haciendo su obra en nuestros hermanos. Ya hemos visto que tenemos que ser constantes en la oración. Segundo, tenemos que orar por los creyentes, orar por sus hermanos en Cristo. Más adelante tenemos que orar específicamente acerca de su santificación. Y lo tenemos que hacer, como el punto número 4 nos lo indica, orando en el amor. Tenemos que orar en el amor. Esto es el versículo 7 y 8, dice lo siguiente: como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. ¿Sabe? Pablo dice que él amaba a la iglesia de Filipenses. La gratitud de Pablo, el gozo y el deseo de orar por los filipenses está en lo correcto. Siempre está en el corazón correcto cuando uno ama y ora de esa manera. Su amor por ellos era especial y evidente. Esto quiere decir que él había pasado tiempo con ellos. Él había pasado tiempo con la iglesia y él había invertido tiempo en ellos. Pablo era un hombre con un intelecto sobresaliente. No cabe duda de que tenía una mente privilegiada, pero él también era un hombre con un corazón cristiano, un corazón que amaba a la iglesia en Filipos. Él podía decir con claridad y con honestidad de corazón, podía decir que él los amaba con el entrañable amor de Jesucristo y ponía al Señor como testigo. Es por esto que la comunión entre los santos es tan importante. Por eso es que debemos estar agradecidos en cada ocasión que tenemos la oportunidad de abrir estas puertas. A través de toda esta situación que se está viviendo en nuestro país, tenemos que estar agradecidos y debe de ser parte de nuestra oración el poder dar gracias a Dios por aquellas oportunidades que el Señor nos da de poder reunirnos, de poder congregarnos, poder estar juntos, poder apoyarnos en oración. La realidad es que nosotros seremos más propensos a orar por nuestros amigos,
por nuestros conocidos, por aquellos de los cuales estamos, que han sido de impacto a nuestras vidas. Y recuerde, su vida está siendo de impacto a alguien más. Siempre es bueno mantenerse unido. Pablo dice que este pueblo, que él los llevará en el corazón. Pablo siempre llevó a los filipenses en su corazón. Es difícil entonces acordarnos de orar por aquellas personas por las cuales no sentimos un gran afecto. Por otra parte, cuando conocemos a las personas personalmente, podemos orar unos por otros. El amor que el apóstol Pablo tenía por esta iglesia era comparable al amor de Cristo, ya que él derramó su vida básicamente delante de sus amigos, orando por ellos. Recuérdeme, por favor, ¿a qué prójimo usted está orando? ¿Por quién está usted orando? ¿Por quién, hermano, usted está orando en este momento? ¿Por quién se está acordando? Aquel que el Señor le ha puesto en su corazón. Recuerde en el auditorio lleno, ¿dónde fue aquella persona o en qué lugar está aquella persona que no vio este domingo? ¿Está orando por ello? Ore. Y ore, como dice el punto número 5, específicamente. Ore específicamente. Del versículo 9 al 11 nos dice lo siguiente: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. ¿Sabe? Debemos de conocer a nuestros hermanos para poder así de esa manera orar específicamente por sus necesidades. Tenemos que conocerlos. Pero ¿cómo vamos a conocerlos si únicamente venimos durante el servicio, lo cual les agradezco que lo hagan, pero no tomamos el tiempo de conocerlos, sino que salimos inmediatamente y no tenemos tiempo para poder conversar con ellos? Tenemos que recordar, siempre tenemos que amar a las personas, buscar amarlos. Dice el apóstol Pablo, abunde aún más y más. El amor abunde más y más. ¿Sabe? Yo creo que no hay una persona que diga, ya no quiero que me ames más. Yo creo que el amor se puede dar más y más, como lo dice la palabra de Dios. Pero únicamente lo podemos dar cuando conocemos a esa persona. Tómese el tiempo cuando vengan. Yo entiendo que estamos en una situación ahorita actualmente en la cual no podemos pasar mucho tiempo reunidos aquí en nuestro auditorio por situaciones de salud, por supuesto. Tenemos que hacer y de acuerdo con lo que nos manda la ley. Pero cuando tenga la oportunidad y tenga la opción de poder quedarse por lo menos unos 5 minutos para platicar con alguien que el Señor le ha puesto en su corazón a hacerlo, después del servicio usted está bienvenido en hacerlo. Ya después el pastor le apagará la luz, eso está bien, no hay problema, usted ya sabe cuándo tiene que irse. Pero siempre es un gozo poder verlos, mis hermanos, la verdad que sí. Y ya espero pronto el día miércoles para poder congregarnos juntos con aquellos que no pueden venir el domingo por cuestiones de trabajo. Bueno, eso será otro punto en otra ocasión. Veamos lo que dice el siguiente. Pablo menciona 3 áreas de las cuales, 3 áreas específicas de las cuales él oraba por su iglesia. Quiero que la veamos y que también la ocupemos para nuestro tiempo de oración. Tenemos que orar por el crecimiento de su amor. Crecimiento de su amor. En el versículo 9 nos dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Fíjense nada más que ahorita hablamos de amor, ahora hablamos de que el amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento. El apóstol Pablo habla aquí a la iglesia de Filipenses, no les está hablando de un amor ciego, de un amor que únicamente se mueve por las emociones, sino que está hablando de un resplandor de la ciencia y del conocimiento. Había algo que podía probar. Él podía comprobar acerca del amor que él estaba diciendo, por medio del cual tenían que orar. Pablo sabía del peligro del amor sin discernimiento, digamos, el amor que no piensa en las consecuencias, como lo veíamos el apóstol Pablo. Él mandó una carta a la iglesia de Corintios reprendiéndolos porque ellos estaban utilizando el supuesto amor y la franqueza, la cual estaba llegando a ser un problema en la iglesia, como lo vemos en 1 Corintios 5, del 1 al 7.
El conocimiento de la palabra que ellos obtuvieron, la iglesia de Filipenses, de Filipo, el conocimiento que ellos obtuvieron debía impulsarlos aún más a amar al Señor y, por supuesto, a su prójimo. Pablo tenía un deseo y veía la necesidad de que el amor creciera en ellos, y era necesario que continuaran creciendo y abundando en amor. La letra A nos dice el crecimiento de su santidad, el versículo 10, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Cuando aprobamos y recibimos lo mejor, entonces nos hacemos primeramente sinceros. Al hablar de esto habla de una justicia interior. El ser sinceros es una justicia interior. Pero también habla de ser irreprensible. Esto habla de una justicia externa, la cual se puede ver. Y más adelante dice, para el día de Cristo. En otras palabras, esto significa de que estas cosas incrementarían evidentemente en nuestras vidas hasta que Jesús vuelva por su iglesia. Pablo quería que ellos vieran su deseo ardiente de tener esa santidad, de tener esa relación con el Señor. Recuerde, él oraba por ellos en esta área porque él los conocía. Como decíamos anteriormente, no podemos saber la necesidad de otra persona si no tenemos comunión con ellas. Es importante entonces tener esa comunión para poder crecer y ser irreprensibles. Crezca en fruto. Crezca en frutos es la letra C. En el versículo 11 dice, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. La obra de convertirse en sinceros e irreprensibles es en realidad la obra del Espíritu Santo trabajando dentro de nosotros. Y esto sucede cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Los frutos no van a demostrarle a Dios que nosotros somos creyentes, escuche bien, sino que los frutos van a demostrar al creyente que verdaderamente somos hijos de Dios. Recuerde, el llevar frutos es siempre el resultado de permanecer unidos a Jesucristo. Y la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos 4 y 6, nos lo recuerda. Juan 15, 4 al 6, dice lo siguiente: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Y más adelante el versículo 6 dice, el que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echarán en el fuego y arden. Al permanecer en Él, nosotros recibimos la vida y los nutrientes necesarios para llevar gloria a Dios. ¿Saben? Dios nos salvó para que produzcamos fruto. La razón por la cual el apóstol Pablo ora de esta manera es porque sabe que el momento de que él ora por aquellos amigos de él, de la iglesia de Filipo, en el momento que él ora para que ellos crezcan, para que ellos maduren, para que ellos entonces a su vez empiecen a dar frutos, es para que el nombre de nuestro Señor sea glorificado. Cuando nosotros oramos, ya sea que oremos unos por otros, o ya sea que está orando por alguna persona para que llegue al conocimiento de la verdad, ore recordando a nuestro Padre Celestial que nuestro deseo es que su nombre sea exaltado sobre todas las cosas, que el nombre de Jesús, que es el más precioso de todos los nombres, sea el que lleva la honra y la gloria de todo lo que se hará. Y por supuesto, para que el nombre de nuestro Padre Celestial sea exaltado. Esa debe ser la manera como nosotros debemos de orar constantemente. Recuerde, si tiene algo con quien orar o por quién orar, hágalo, pero hágalo para la honra y gloria de Dios. Que Él sea exaltado sobre todas las cosas. Los animo, mis hermanos, para que tomen estos principios, estos 5 puntos, fácil de recordar, para que cuando lean el libro de la carta de Filipenses en el capítulo 1 del versículo 13 en adelante, recuerden estos principios, mantengámonos en oración, sigamos orando unos por otros por nuestra santificación, para que podamos crecer para la honra y gloria de nuestro Padre Celestial. Vamos a orar.
Padre, te damos las gracias, Señor, por la bendición que nos das de poder compartir tu palabra en esta tarde. Gracias por cada uno de mis hermanos que se han conectado a través de este medio, mi Dios, y te ruego, Padre, que ahora estos 5 puntos prácticos, Señor, podamos ponerlos en acción, Señor, en nuestras vidas, para que podamos orar unos por otros, podamos buscar, Señor, tener esa amistad unos con otros, Señor, para así de esa manera conocer nuestras necesidades. Damos gracias a Dios, Señor, por el ministerio de damas de Proverbios 31:10, Señor. Gracias por ellas, Señor, que se mantienen unidas en oración. Gracias porque podemos estar en contacto, Señor, ya sea por texto, por llamada, Señor. A través de esta pandemia, Señor, hemos sido, Señor, bendecidos, oh Padre eterno, con tu presencia. Y te doy gracias, Señor, porque tú te has permanecido fiel. Te honramos, Señor, y glorificamos tu nombre. Te suplicamos, Señor, que ahora nos lleves a descansar, Señor, con tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos, por su fina atención. De esta manera terminamos con el mensaje en esta tarde, así que los invito para que nos acompañen este próximo domingo a la 1:15 de la tarde, aquí mismo en el auditorio de su iglesia. Hasta pronto, mis hermanos. Les amo en el Señor.